del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a dar lectura a 2 Corintios 5, 5 al 7. Gloria a Dios, aleluya. Porque sabemos que si, dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, hermanos. Gloria a Dios. Vamos, eso significa, señores, hermanos, que tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. No importa las circunstancias que estemos pasando, no debemos nunca dejar de tener fe y de creer en Él, en que Él está con nosotros. Voy a pasar ahora la palabra a mi amado esposo y pues yo le seguiré después con otra información. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar, ¿verdad?, pendiente a lo que nosotros vamos a hablar hoy, al estudio que se va a dar hoy. Tuve unos problemitas técnicos al principio y pues por eso no me vieron al principio con mi esposa. Hoy se va a hablar de la verdadera fe en Dios. Nosotros hemos estado insistiendo con el tema de la salvación, de cómo nos debemos de dejar a Dios obrar y entrar en nuestro corazón como el alfarero, cómo debemos de llevar la palabra al pie de la letra como la Biblia nos indica, porque eso es lo que nos va a llevar a la salvación. Y estamos en la fe, porque la fe es lo que nos lleva espiritualmente a creer en Dios. Es lo que nos hace rejuvenecer nuestros corazones, nuestro espíritu, limpiar nuestros pecados, arrepintiéndonos a Él, pidiéndole a Él, pidiendo a Él de corazón. Y por eso hoy el tema es la verdadera fe. Y en la verdadera fe dice, ¿qué es la verdadera fe? Y la fe es algo muy importante para todo cristiano. Debemos entender qué es la verdadera fe en Dios. Antes de que podamos realmente creer en Dios, aunque mucha gente dice creer en Dios, la mayoría no entiende que verdaderamente significa tener fe en Dios. Muchos decimos que leemos la Biblia, que vamos por el mundo predicando el Evangelio o que nos sabemos muchos versículos bíblicos, pero en realidad no hemos detenido a pensar si estos argumentos son realmente ciertos. Leer Mateo 7:21-33. Gloria a Dios, aleluya. Bendito eres Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren qué clara es esta palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí,
hacedores Santo. de la maldad. Eso es claro. No todo el que dice Señor, Señor, Padre, Padre, Dios te amo, Dios eres mi único Dios, lo dice verdaderamente de corazón. Santo, aleluya. Y eso es algo que nosotros pues hemos tratado de seguir consistentemente aquí. Tanto en el plan de salvación como somos vasijas del alfarero. Empezamos con no se le añade ni se le quita la palabra. Y mi esposa y yo llegamos a hablar también del plan de salvación. Y ahora estamos en la verdadera fe en Dios. Y mi esposa quiere decir algo y seguiré con un comentario. Hermanos, cuando nosotros decimos que tenemos fe en Dios, que creemos en Dios, es que de verdad tenemos que demostrar que creemos en Dios. No es solamente decirlo, no es solamente asistir a un templo, no es solamente hablar la palabra, no es solamente decir, Señor, yo creo en ti. No, es que cuando llegue la prueba, ahí es donde nosotros demostramos la fe que le tenemos al Señor. Cuando llega la prueba, hermanos, es donde nosotros tenemos que de verdad decir, aún bajo las circunstancias que estoy pasando, yo creo en ti, Jehová, yo creo en ti y yo solamente creeré en ti. Vamos a seguir entonces con la lectura del estudio. Así que tener verdadera fe en Dios no es tan simple como pensábamos. Pues, ¿cómo debemos practicar nuestra fe para que realmente seamos verdaderos creyentes en Dios? Amén. Y esa pregunta pues es una pregunta seria, porque muchos nos tenemos que preguntar a qué extremo nosotros creemos en Dios, qué tan grande es nuestra fe, qué tan espiritual nosotros creemos en la palabra de Dios. Y a veces tenemos que preguntarnos eso, ¿cuál es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Y cuánto creemos en Dios? Porque creemos en algo que no vemos. La fe tiene que ser bien grande para creer en algo que no vemos. Santo, aleluya. Voy a seguir aquí con la lectura, ¿verdad? De que dice, ¿qué es la verdadera fe? Lo que Dios nos exige a cada uno de nosotros como cristianos es que tengamos auténtica fe. La Biblia relata muchos ejemplos de personas que vieron los maravillosos actos de Dios y fueron bendecidas por él consecuencia de su fe. Moisés tenía fe en Dios, guiado por él, pudo superar el sinfín de obstáculos y limitaciones de Faraón y comandar con éxito el éxodo de las israelitas desde Egipto. Abraham tenía fe en Dios, estaba dispuesto a ofrecerle en sacrificio a su único hijo, Santo, aleluya. Isaac. Y finalmente Dios lo bendijo permitiendo que su descendencia se multiplicara y formara grandes naciones. Fíjese que ¿cuántos de nosotros somos capaces de darle un hijo? Santo. Un hijo así para demostrar nuestra fe. Sí, ahora lo decimos, porque pues, imagínense, no estamos en esa situación, pero imagínense que él fue capaz de dar lo único que él tenía a su hijo. De darlo, para demostrar la fe en Dios, y Dios vio que en su corazón su fe era auténtica. Gloria a Dios. Y por eso multiplicó todo en él y hasta que formara naciones. Déjenme leer
esa sección de Abraham en Génesis 22 para que ustedes Gloria a vean Dios. que el sacrificio que hizo Abraham, y eso en la Biblia está en Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morar, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Gloria a Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Gloria a Dios. Al Aleluya. tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham Gloria la a Dios, leña del aleluya. holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Su hijo preguntándole a su padre, porque ni idea tenía de lo que Abraham tenía en su mente. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Gloria a Dios. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén, Gloria a Dios. aleluya. Aleluya. Miren, hermanos, a veces nosotros no entendemos los caminos de Dios. Pero cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, lo primero que nosotros hacemos es rehusar y renegar a Dios. Gloria a Dios. Y en la vida uno pasa por situaciones y uno no entiende, como le dije, pero solamente Dios sabe. Y maybe son pruebas, a lo mejor son pruebas que Dios nos pone para ver cuán fuerte es nuestra fe. Y no debemos fallarle, no importa las circunstancias, vuelvo y les digo. Tenemos que seguir en pie y tenemos que seguir creyendo y diciendo y llevando la palabra de Dios. Ahora le paso la palabra a mi esposa. Cuando hablamos de la fe,
tenemos que tener mucho cuidado con hablar con la fe, porque el hablar y decir tengo fe en Dios no es nada más decirlo, es sentirlo, es proyectarlo, es ser sincero con las cosas que uno habla y la palabra como uno la dice. Es una cosa que, como nosotros hemos venido diciendo, fue un manual de vida que Dios se encargó de dejarnos a nosotros. Y sigo diciendo un manual de vida porque es que la Biblia es completa, la palabra es completa, es clara y es completa. Y el plan de salvación está ahí, siempre lo hemos venido diciendo. Y la fe es uno de ellos que nos va a llevar a estar con nuestro Señor. Es uno de los requisitos que necesitamos como cristianos para llegar a la gloria con Dios. Si no tenemos fe, no tenemos nada. Y la palabra es clara con eso. Y pasaron tantos sucesos como dice la Biblia, que él estuvo dispuesto a dar lo único que tenía, su único hijo, para demostrar su fe auténtica, su auténtica fe. Y esto nos debe de enseñar a nosotros que si nuestro Señor dio su vida por nosotros para lavar nuestros pecados con su sangre, si en la Biblia mismo nos dice, que Abraham tenía tanta fe que fue capaz de ofrecerle lo único que él tenía, a su hijo, más enseñanza en eso no podemos tener. Qué tan grande puede ser la fe. Es como dice un corito que se canta en muchas iglesias: si estuviera fe como un grano de mostaza. Y yo siempre lo había oído y nunca había visto lo que era un granito de mostaza. Y un granito de mostaza es tan pequeño. Y dice, si estuviera fe como un granito de mostaza, imagínense. Perdón, te quiero enseñar lo que es un granito de mostaza. Yo no sé si ustedes pueden ver ese puntito. Ese puntito. Así de chiquitito, un granito de mostaza, hermano. Solamente eso nos pide Dios. Un puntito chiquitito de fe y nada más. Imagínese usted, ¿qué nos pide el Señor a nosotros? Si usted compara la fe que uno debe de tener y cómo de grande debe ser, y es comparado con un granito de mostaza, imagínese usted. Pero tiene que ser auténtica. Porque usted puede tener fe como el mundo, pero hueca. ¿Entiende? Fe no es uno ser, decir yo creo en Dios y yo predico la palabra de Dios, y no estoy en crítica ni señalamientos, estoy hablando en general, estoy hablando en lo que debemos de tener y los requisitos que debemos de tener para tener la fe que necesitamos para estar con el Señor y ser salvos. Es una fe que celestial como Él, inexplicable, pero pura. Tiene que ser, nosotros como cristianos tenemos que tener fe pura. Todo lo que te salga de nosotros tiene que ser puro, tiene que ser de corazón, tiene que ser legítimo, porque eso es lo que Dios quiere. Y Dios en la palabra nos enseña cómo debe de ser, qué tenemos que hacer. Y las personas que fueron, que son mencionadas en la Biblia, de cómo demostraron su fe. Entonces, imagínense cómo debe de ser la fe al uno como padre, decir: Dios, aquí tienes mi hijo. Lo único que yo tengo, aquí tú lo tienes. Porque yo creo en ti. Pongámonos nosotros en ese lugar a ver qué nosotros haríamos. Sí, ahora decimos que sí lo hacemos, pero en el momento pensaremos, lo haremos sin pensar, no titubearemos diciendo sí, no, decimos sí para que nos oigan, pero ¿realmente lo haríamos? ¿Realmente daríamos un paso de esa índole?
Y entonces ahí es que debemos de medir la fe que tenemos ahora con la fe que Dios nos pide. Y saber dónde nosotros estamos. En qué lugar del camino nosotros estamos. Porque es como único vamos a medir esa fe. Como único vamos a medir la fe es nosotros preguntándonos y poniéndonos nosotros en ese lugar para ver dónde Gloria y a en Dios. qué sitio Aleluya. tenemos esa fe. Porque no es decir tener fe, no es decir yo creo en Dios, no es decir yo sé que existe un Gloria a Dios, Dios. no es decir Aleluya. eso, es ver dónde nosotros tenemos la fe, en dónde y qué tan grande y qué tan auténtica es la fe que nosotros tenemos Gloria a Dios. con Dios, Aleluya. a que nos va a llevar a Dios. Porque Él es bien claro en la palabra y siempre lo hemos dicho. Él es bien claro en la palabra. La palabra dice que tenemos que tener fe. Y Él tiene que ser fe auténtica. Una fe que solamente nuestro Dios sabe cuando es auténtica y cuando es real. Es el único que lo sabe. Porque nosotros podemos pensar que a lo mejor no es una fe auténtica. Porque nos preocupamos de cosas que no vemos o no entendemos, porque nosotros no lo entendemos todo, Él sí. Él sí. Él sabe qué tan grande es nuestra fe, qué tan Gloria a real Dios. es nuestra fe, Gloria a Dios. qué tan verdaderamente es lo que nosotros decimos por nuestros labios. Él lo sabe, Él nos creó. Nosotros nos podemos engañar nosotros y la gente alrededor de nosotros que nos oye, pero Él no. Nosotros siempre tenemos una decisión que hacer al final. O el camino derecho o el camino no derecho. Es como cuando queremos un ejemplo que voy a poner, mentir. A veces mentimos sabiendo que estamos mintiendo. Y por X razón mentimos. Y por X razón decimos algo que sabemos que Aleluya. verdaderamente no es verdad. Pero es por salir de ese momento. ¿A quién estamos engañando nosotros? ¿A quién nosotros estamos engañando? Porque usted no está engañando a Dios. Entonces, si usted es una persona de fe, si usted es una persona de fe y se llama ser una persona de fe, pues usted se va a acatar a que, porque la verdad duele más que la mentira. Porque la mentira duele nada más cuando te cogen en ella. Gloria a Dios. Y si no te cogen, sigue por ir para abajo. Santo. Pero la verdad la ubicamos siendo ofensiva, falta de respeto, o eso es mentira, o no sabe lo que está diciendo. Puede ser así, y es así. Pero si la verdad usted la habla como nuestro Señor nos dice que debemos de ser, con fe y con la verdad, nosotros estamos bien. Nosotros estamos bien, porque Dios lo único que nos pide es que seamos auténticos, tener que todo lo que sea de cristianismo y de nosotros sea auténtico. La fe, creer en Él, hablar la verdad, predicar la palabra. Porque esto es lo que Él quiere, que se hable la palabra. Porque no todo el mundo lo hace. Y hay personas que lo hacen de una manera que otras personas no agradan, y hay personas que lo hacen de otra manera que otras personas no agradan. Entonces nosotros no podemos ir por el mundo agradando a la gente con las palabras. Tenemos que ir con la fe de lo que dice la Biblia, con lo que dice eso, la Biblia. Con eso tenemos que ir, con fe con Dios, hablando la palabra como es. Teniendo fe de que cada vez que nosotros hablemos la palabra, salvemos vida, alguien nos escuche. Hay que tener fe. Estamos en tiempo de fe. Ahora es que se mide nuestra fe. Ahora el 26 van a abrir. Dios quiera que abran. Gloria a Dios. Dios quiera. Yo espero que esto no sea una prueba que Dios le está dando a la gente para ver qué tan grande es su fe. Qué tan grande va a ser la fe suya. Pues que diga, bueno, ya pasó esto va a ser un virus más, a vivir con él. Y Dios. Y cuando la pandemia estaba, ay Dios,
Ay, Señor Jesús, Santo, que no le pase a mi aleluya. familia. Ay, Señor, que yo no me enferme. Ay, Señor. Ahí te acordaste del Señor, ¿verdad? Pero ¿y cuando pasa todo esto, qué vas a hacer? ¿Te vas a mantener? ¿Vas a seguir con el mismo fervor? ¿Vas a seguir con la misma fe? ¿Vas a seguir aclamándole al Señor? ¿Vas a sentir fe en tu corazón? ¿O es nada más cuando tú lo necesitas nada más? Eso es lo que Dios está midiendo, la fe. La fe no es pasajera. La fe no es cuando tú la necesitas nada más. Tiene que estar todo el tiempo persistente. Como yo dije y he dicho, nosotros los cristianos tenemos que seguir persistentes. Critiquen o no nos critiquen. No importa, nosotros no vamos a agradarle a todo el mundo. Porque hay muchas ideologías allá afuera. Y no digo esto por nadie. Lo digo en general. Me gusta poner los ejemplos en general. A lo mejor a alguien podemos nosotros hablar con lo que estamos haciendo y hay personas que no les gusta escucharnos o no sé. Entonces, si hay fe en la palabra de Dios, porque no es nosotros, en la palabra de Dios, porque nosotros hablamos pues porque tenemos la Biblia aquí y leemos y siempre tratamos de verificar lo que hablamos. De que lo digamos perfecto, no, pues estamos en los caminos, estamos aprendiendo. Y poquitito a poco vamos a llegar y Dios nos va a llevar a como tenemos que estar. Si nos trajo aquí, nos puso esto en la mano, ¿ok? Y estamos nosotros, pues aquí vamos. Y nos caemos y nos paramos. Y nos pelamos y como le hacían unos chiquitos, tápate, no se te van a salir las tripas, sigue andando. Y por fe, nosotros vamos a seguir. Porque tenemos fe en que Dios va a hacer algo grande con nosotros. Que Dios nos va a llevar donde nosotros necesitamos estar. Al nivel que necesitemos estar. Gloria a Dios. Porque cuando un niño nace, no nace caminando, no nace corriendo. Gloria a Dios. Hay que cogerlo, tiene que gatear, tiene que caerse. Poco a poco. Pero si tú tienes fe, todo es posible en la vida. Todo es posible. Con la fe con Dios en adelante y la fe tuya, llegas a donde Dios quiere que tú llegues. Porque Dios nunca te da nada que tú no puedas soportar. Dios nunca te va a dar nada que te va a aplastar, que te va a hundir. No lo va a hacer. Y si yo tengo fe que mi Señor nos va a llevar a donde nosotros queremos estar con la palabra, lo va a hacer. Y vamos a seguir siendo persistentes y seremos persistentes. Porque nosotros los cristianos no nos podemos dejar vencer. Dios sabe cómo nosotros hacemos las cosas. Dios sabe con qué corazón nosotros hacemos las cosas. Y por fe, nosotros estamos aquí. Por fe. No es una idea. No es un capricho. No es eso, es fe. La fe de que hay que hablar de la palabra. La fe de que podemos ayudar a alguien. La fe de que alguien nos puede escuchar y puede hacer una diferencia. Mire, yo le voy a dar una anécdota que me pasó a mí en una iglesia una vez. No voy a decir dónde. Santo. No voy a decir quién. Mi esposa me tiene a mí siempre un dicho. No quiero que hables lo que tú eres. Porque nos ha llevado a tener situaciones. Para no entrar en muchos detalles. Y siempre se termina entendiéndose mal o por competencia o por cosas que no es lo que nosotros queremos proyectar, ¿verdad? Y un día estábamos cogiendo un estudio y estaban dando el estudio y yo empiezo a sentir, habla. Y yo, no voy a hablar. Que hable, no voy a hablar. Y al ratito, que hables otra vez, y un escalofrío y una cosa, y no voy a hablar. No, yo no voy a decir eso, porque si yo digo eso, voy a tener problemas con mi esposa. De momento, siento que era más fuerte lo que yo sentía de hablar, de decir lo que yo tenía que decir, y yo que no lo iba a hacer.
no lo voy a hacer. De momento siento mucho más fuerza como diciéndome que hables. Yo miro a mi esposa y mi esposa me mira como quien dice, ¿qué te pasa? Y yo me di en la mente, bueno, te explicaré después. Entonces yo vengo y doy parte de mi testimonio como músico, como mi vida. Y yo no sé por qué, no lo entendí en ese momento. O sea, lo único que yo entendía era que yo tenía que decir eso, pero no sé por qué. Se acaba la clase, vamos de un salón al templo a despedir, ¿verdad? So, de momento, mi esposa me mira como quien dice, me mira y me dice, vamos a hablar después. Tenemos algo de qué hablar. Y yo digo, ya verá. Yo dije, ya verá. Algo tuvo que, me dije yo en la mente, por algo tuve yo que hacer eso. Pues de momento, sale uno de los hermanos de la congregación. Se para llorando y dice, antes de que nos despidamos de aquí del templo, yo quiero decir algo. Y a mí se me pararon los pelos por la espalda completo, no sé por qué, pero yo parecía un lagarto con los pelos parados. Y él dice, bueno, yo quiero darle las gracias al hermano Daniel, porque si no hubiera sido por lo que él dijo, yo iba a hacer una decisión bien errónea en mi vida. Yo me iba a alejar de los caminos del Señor. Gloria a Dios. Y gracias a Dios por lo que Él dijo, me hizo recapacitar la decisión que yo iba a hacer. Hoy en día, Él es evangelista. Gloria No a Dios. voy a decir Aleluya. nombre, ni voy a decir intuición, no lo voy a hacer, porque ese no es el propósito de eso. Entonces yo miro a mi esposa y le digo, ¿lo ves? Que no fui que yo quise decir lo que yo era, porque yo sé lo que tú me dijiste. Ahora entiendes qué fue lo que pasó. Gloria a Dios. Entonces fíjese, el Espíritu Santo me usó de esa manera, porque en ese momento yo tenía que dar un ejemplo de qué fue mi vida para que esa persona, algo de lo que yo dije en ese momento, él entendió que la decisión que él iba a hacer no era la correcta. Gloria a Dios, aleluya. Y la fe que él puso en lo que oyó y en Dios lo hizo cambiar. Y hoy es un evangelista. Entonces, la fe que nosotros tenemos que tener tiene que ser auténtica. No es que nosotros creamos que tenemos fe. Yo puedo creer muchas cosas. Yo quisiera creer yo, nada más creyendo, sin fe y sin nada. Yo porque me paro aquí con mi esposa y hablamos de la palabra, yo creo que ya estoy salvo. No. Ya yo estoy salvo. Quisiera yo que fuese así, No. para entonces no tener que preocuparme. Santo, aleluya. No tener que hacer sacrificios, no tener que orar, no tener que ayunar, no tener que encomendarme y vivir a los pies de Dios, no tener que darle cuentas a Dios. Así es fácil, así cualquiera es cristiano. No, hermano, la fe, estamos en un tiempo de que tenemos que abrir nuestros corazones y tenemos que dejar entrar a Dios, que Dios obre en esos corazones, que Dios se meta y nos procese la limpieza espiritual para llegar a Él. Gloria a Dios. Tenemos que llegar a Él, pero sin fe no lo vamos a hacer. Él dio lo único que tenía, su Hijo. Y quiero usar este ejemplo nada más, porque la Biblia habla, y hay muchos sitios se puede encontrar. Y creo que mi esposa tiene unos apuntes donde podemos decir dónde se pueden encontrar. Pero yo quiero enfocarme en este ejemplo nada más, porque es que hay que pensar dar tu hijo, lo único que tú tienes. Lo único que tú tienes. Tú le dices a Dios, toma. Haz lo que tú quieras. Pero es lo único, tú sabes que es lo único que yo tengo. Y por lo que Dios vio que él tenía en su corazón, multiplicó todo en su vida. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto a nosotros? Si yo me hubiera puesto ese día
a decir que no, y que no, esa vida se pierde. Santo, aleluya. Y porque yo sentí fe de lo que yo iba a decir, a alguien a alguien tenía que hacerle un cambio, yo lo hablé. Por fe en Dios. Porque el único que me podía hacer a mí decir eso era Dios. No era más nadie, era Dios. Porque todavía yo me negué varias veces. Puse hasta a mi esposa, dije no, porque mi esposa se va a enojar conmigo. Ella se va a enojar. No, tú tienes que decirlo. Y tienes. Y lo tuve que decir. Santo, ¿Me entiendes? aleluya. Y no me arrepiento, me hubiera arrepentido si no lo hubiera hecho. Porque ahora yo entiendo más de la palabra. Porque cada día que nosotros nos empapamos más de la palabra de Dios, nos damos cuenta de muchas cosas. Es como cuando uno ve una película y la ve una vez, no entiende la mitad de ella. Porque la ves 3, 4, 5, 6 veces y entiende después de la 7ª vez muchas cosas que no entendiste en la primera vez. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros como cristianos vamos por un crecimiento, por un proceso. Es como una filtración espiritual, de pensamiento, de creencia, de respeto, de fe. Gloria a Dios. Es una filtración donde para llegar a Dios tenemos que ser tan blancos como el lino. Y mire que eso es fuerte. Mire que eso es fuerte. Imagínese usted. Entonces tenemos que apreciar lo que otros hacen con fe y respeto que nosotros no hacemos. Porque nosotros podemos decir muchas cosas de otros y eso no le agrada a Dios. Santo, aleluya. Nunca uno puede, ni debe de ver los errores de los demás sin ver lo que se te hace de corazón. Gloria a Dios. Porque mire, le voy a decir algo. Y esto no lo estoy diciendo por nadie, lo estoy diciendo porque siento que lo tengo que decir. Porque yo, gracias a Dios, el cambio que Él ha hecho en mi vida ha sido un cambio bien radical, bien fuerte. Y yo sería incapaz, con lo que yo entiendo ahora, de hacer una milésima de cosas de lo que yo hacía antes. Porque uno rejuvenece su pensamiento y su espíritu. Ya uno no ve las cosas iguales. Y hoy en día lo que nosotros debemos de hacer es, en vez de señalarnos, criticarnos, debemos de unirnos a que la palabra llegue. Gloria No a Dios. competencias, Aleluya. no a Santo. señalamientos, no a burla de que si tú sabes o no sabes, de que si necesitas o no necesitas. Sí es bueno instruirse, sí es bueno aprender, sí es bueno solidarizarse con lo que uno hace. Yo estoy de acuerdo con eso 100%. Hay personas que saben dar un consejo, hay personas que saben decirte las cosas, pero hay personas que no. Entonces, es triste que cuando una persona que te quiere dar un consejo, que te quiere ayudar en algo, tú le ves la maldad, o tú le ves la burla, Gloria a Dios. o tú le ves la hipocresía, Santo, aleluya. la traición. Eso es triste, porque la palabra nos dice que debemos de amar al prójimo Gloria a Dios. como a sí mismo. ¿Entiendes? Y si nosotros pusiéramos nuestra fe como debemos de ponerla, fuéramos mucho más fuertes que lo que somos. Pero en vez de hacerlo, lo que gastamos el tiempo más es en ver la deficiencia del otro y no lo ayudamos. Entonces, así queremos ser cristianos. Así queremos decir que somos hijos de Dios.
así queremos decir que nuestra fe es grande. Nosotros podemos engañar a cualquier persona que no nos conozca, que no sepa del ámbito, pero a Dios no. Gloria a Dios. A Dios no lo podemos engañar, porque es como digo, nosotros siempre tenemos la última oportunidad. Nosotros podemos andar por la vida y nosotros como cristianos nos tenemos que cuidar. Si no nos cuidamos, pues bueno, es decisión de nosotros, porque Dios no puede cogernos por la mano y caminarnos por el mundo. Pero como no lo vemos, mucha gente dice, mire, yo he oído que dicen, eso fue un libro que dejó el orden mundial para hacerle creer a la humanidad. Mire lo que yo he oído, a la humanidad, que existió un Dios que murió en la cruz para que se aferraran a algo religioso. Gloria Hasta a Dios, eso he oído yo. aleluya. Ahora dígame usted qué tan grande tiene que ser la fe. Cuando eso usted lo encuentra, eso lo hay, porque lo hay. Y eso está dicho. ¿Usted me entiende? Entonces, nosotros hemos dejado que la fe se haya desvanecido de muchas personas simplemente por los señalamientos, las críticas y la mala fe. No la buena fe, no la auténtica, la mala fe. Porque qué palabrita más fea decir mala fe. Gloria a Dios. Y eso es bien triste. Porque habemos muchos que tenemos mala fe. Y esto no es ninguna tiradera. Estamos hablando de la fe. Estamos hablando de personas que dicen que tienen fe y no la tienen. No somos nadie para juzgar tampoco. Porque para eso tenemos a Dios. Para eso tenemos un Dios para que nos juzgue. Pero lo vemos. Lo vivimos. ¿Entiendes? Y rechazamos el no conocimiento. Entonces, a veces nos imponemos porque tenemos más conocimientos que otros. Sí, a lo mejor usted puede tener más conocimiento, pero mi fe es más grande. Gloria a Dios, aleluya. Mi fe es más grande. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de mi corazón es auténtico. No es beneglorioso, es auténtico. Es lo que Dios está poniendo en mi corazón. Y mire, yo le voy a decir una cosa. De donde yo vengo y como yo vengo, nunca me imaginaba yo verme así. Y estar para llevar la palabra de Dios, de la Biblia. Gloria Y no somos perfectos, porque yo lo he hecho bien claro, ni ella es pastora, ni yo soy pastor. Gloria a Dios. Nosotros lo que queremos es llevar la palabra tan clara como la podamos llevar. Cometemos errores, a lo mejor decimos las cosas como no las debemos de decir, pero Dios ha puesto personas en el camino de nosotros que nos va a ayudar a eso. El Espíritu Santo ya está obrando en eso. Gloria a Dios. Pero no por eso tampoco la vamos a dejar llevar. Santo, Porque a lo mejor aleluya. lo que algunas personas dicen, no, que eso no se dice así, que no lo debe de decir así, que eso no va así. Yo quiero hacer bien claro algo. Yo la palabra no la voy a hacer ideología de nadie. Santo. Yo no voy a ir con ideologías. La palabra va a ser como Dios nos la ponga. Sí vamos a coger conocimiento, sí vamos a tener conocimiento, pero yo ideología no voy a hacer. Gloria a Yo no creo en ideología. Y lo digo, totalmente lo digo, no creo en ideología. Yo creo en la palabra de Dios, no en la ideología. Porque ideología es lo que la persona quiere hablar. Como dije, que yo soy cristiano de Dios. De ninguna intuición yo soy cristiano. Y no tengo ninguna preferencia ni nada mal con ninguna de las religiones. Porque yo tengo derecho a hacer lo que yo quiero hacer. Y yo soy cristiano en Dios. Gloria a Dios. Soy cristiano. Y lo dije hoy y lo dije otras veces, lo he dicho. Esto no es nada de que porque hoy, esto no es nada de que no. Y no es nada que si por fe, tampoco. Y como he dicho, no somos un movimiento, no somos una religión, no somos ninguna institución. Esto es una plataforma
gratuita, sin derechos, sin lucros, para llevar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Como lo Aleluya. dice la Biblia, no como lo digo yo, no como lo dice ella. Nosotros tratamos de llevar la palabra lo más simple y real que podamos. Siempre oramos y nos encomendamos a lo que vamos a hacer. Gloria a Dios. Porque tenemos fe de que lo que estamos haciendo, el Espíritu Santo está con nosotros. Yo quiero hacer claro eso porque nosotros tenemos fe en esto. Porque esto no es de nosotros, esto es de Dios. Gloria a Dios. Esto no es una idea de nosotros dos. Esto no es un capricho de nosotros dos. Esto es algo que lleva años en las manos de nosotros. Y todavía Dios nos puso en lugares Gloria a Dios. Aleluya. donde no nos supieron usar. Santo. Y no es tiraera. Quiero que entiendan el por qué llegamos aquí. Y por eso estamos aquí. Porque antes de nosotros, que lo he dicho otras veces, antes que nosotros nos sentáramos aquí, hiciéramos esto, nos pusimos en el lugar de las personas de allá. Gloria a Dios. Aleluya. Nos pusimos en ese lugar primero. Y hay mucha gente que ha perdido la fe porque no saben llevar la palabra. Gloria a Dios. Y a lo mejor los que se dicen que no saben llevar la palabra, la pueden llevar más sinceramente que los que dicen que saben llevar la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Porque hay veces que se dice, eso es más de lo mismo. Esa es la misma ideología. Ya viene fulana, ya viene prenseo. Mira, por allí viene. A mí no. La gente ya está cansada de eso. La gente está cansada de que siempre los estén señalando, los estén criticando. Y hablo por experiencia propia. Hablo por mi experiencia también. De que no los den en cuenta, de que no los usen como los deben de usar, de que no le den oportunidad. Y hacen que pierdan la fe. No pierden la fe en Dios, pierden la fe en ir a un templo, pierden la fe en la persona que lleva la palabra. Gloria a Dios. Entonces se confunden y viran para el mundo, se quedan en la casa. Entonces también se quejan que se quedan en la casa. Pues entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? Por eso nosotros hicimos esto. Y por eso llevamos el plan de salvación. Porque en estos momentos que vivimos, tenemos que ir aprendiendo el plan de salvación. Porque estamos cerquitita. Estamos cerquitita. Gloria a Dios. Y queremos hacer un estudio de los 7 sellos. Y estamos ya. ¿En cuál sello estamos? Muchos saben. Santo. Aleluya. Estamos cerquita. Y son Gloria a 7. Dios. ¿Entiendes? Entonces, no podemos perder la fe. No porque veamos a unas personas que creamos que no pueden, que no lo hacen bien, o que no es del agrado de la persona, porque la persona tiene cosas. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos para la persona que no tenga oportunidad, no pueda, no tenga cómo, o no quiere identificarse con nadie. Oiga la palabra, como tal, oiga la palabra. ¿Entiendes? Y como digo, esto no es para dividir ni quitar feligreses a intuiciones ni nada, es para llevar la palabra. Y nosotros usamos una Biblia que cuando hablamos algo, siempre lo sacamos de la Biblia. No son ideas de nosotros, no son ideologías. Yo no creo en ideología. Y lo he dicho y lo sigo diciendo, yo no creo en ideología. Yo creo en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, no ideología. Porque ideología son muchas. Y la palabra dice, no quites ni añadas. La palabra no necesita ideología. La palabra no necesita, porque la que la dejó fue una persona, no una persona, fue nuestro Dios, fue nuestro Dios. Y yo creo, que lo dije también, que Dios no dejó la Biblia para que la gente la llenara de ideas. Gloria a Dios. Él no la dejó para eso. Él la dejó para que lo usáramos como plan de vida para salvarnos. Y en el plan de vida está incluido la fe. Y qué mejor ejemplo el de
Abraham. Es un ejemplo bien grande. Y habla de Cananita, lo que hizo con Cananita también. ¿Entiendes? Habla de muchas cosas que pasaron. Gloria a Dios. De muchas cosas que pasaron. Que está en la Biblia. Que por eso tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que meruzarla. Tenemos que llenarnos, empaparnos de la palabra para entender. Porque no es nada más nosotros hablar un tema aquí y decir, ay, ahora no. Porque imagínense, nosotros no vamos a nada más a hablar de Gloria esto a Dios, y pensar en aleluya. esto. Nosotros buscamos más referencias. Pero también, ustedes también la tienen que buscar. Y hay Biblias que tienen los estudios debajo y las referencias. Y detrás de la Biblia están las referencias de lo que usted quiera. Si usted necesita de oración, si usted necesita espiritual, si usted lo que usted necesite está ahí. Porque tenemos que también aprender a usar la Biblia. No es nada más esperar a escucharla o lo que tengan que decir. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte. También habla de la fe, muy claro que habla de la fe. Y le dice dónde usted encuentra los capítulos. Y los versículos, se lo dice claramente, lo lleva donde usted necesita ir. Santo, aleluya. Y eso es lo que Gloria nosotros a queremos Dios. hacer. Queremos coger temas que la gente quiere oír. Que la gente quiere oír. Que necesita para lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día. ¿Y qué más que un plan de salvación? ¿Qué más que hablar de la fe? ¿Qué más que llevar la palabra como es? Gloria No a Dios. inventada, no idealizada, no, como es. Ah, que a algunos les gusten y a otros no les gusten. Ah, bueno, pues yo, imagínense, si yo me fuera a dejar llevar por lo que a mí me gustara, no tuviera problema en ningún sitio. A mí hay muchas cosas que no me gustan, pero el mundo no corre alrededor de Daniel Torres ni Sandra Torres. Gloria a No Dios. corre, y hay cosas que se dicen que no me gustan, y hay cosas que veo que no me gustan. Pero allá ellos con Dios. Yo me preocupo de mí, de mi esposa que esté bien, pero a pesar de que mi esposa está bien, la salvación es individual. Ella tiene que luchar la de ella, yo tengo que luchar por la mía. Yo puedo orar por ella y ella puede orar por mí. Y yo puedo hablarle de la fe a ella y ella me habla de la fe a mí. Pero si ella o yo no ponemos de la parte, no vamos para ningún lado. Santo, aleluya. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En vez de señalar, en vez de criticar, en vez de decir, mire, y no lo digo, no lo estoy diciendo por nadie. No quiero que nadie se vaya a sentir señalado o por alguna razón con tiraera. No, estoy hablando en general, estoy hablando de lo que estoy sintiendo. ¿Ok? Comparo eso con fe. Porque si estuviéramos en la misma fe y si estuviéramos en el mismo fervor, debiéramos de ser uno. Que si hay 10 en un sitio, fuese uno, no 10, no 7, no 9. Gloria a Dios. Porque debemos de ser semejantes. Fuimos creados los semejantes a Dios, imagínense a ver. Debemos de hablar a nuestros hermanos como a sí mismos. Entonces, ¿por qué no podemos tener la fe igual? ¿Por qué no podemos hacer igual con la fe? ¿Por qué no nos ayudamos? ¿Entiendes? Entonces, eso era una reflexión que yo quería decir, porque como nosotros, Santo, como yo dije, aleluya. nosotros Gloria a venimos Dios. también, ¿verdad? Nos pusimos en el lugar de mucha gente herida y eso, y por eso estamos haciendo esto también. Queremos que la gente vea y entienda que nosotros somos gente regulares, gentes normales. Y no estoy diciendo que no son anormales, no, estoy diciendo normales en el sentido de que nosotros podemos ser como cualquier otra persona que nos está viendo a nosotros, con defectos, con dificultades, pues no sé, para que uno no tenemos muchos conocimientos. Está bien, es verdad, yo lo acepto. Pero nadie nació genio, nadie Gloria nació a Dios. sabio. Aleluya. Nadie nació genio y nadie nació sabio. Para eso tenemos que tener, yo tengo fe en que Dios nos va a llevar donde necesitamos que esté. Y mi fe está en eso. Y mi fe está en que lo que estamos haciendo podemos ayudar a otras personas. Gloria a Dios. Esa es mi fe. Entonces,
Vamos, Vamos. paso la palabra a mi esposa, ¿verdad? Para que Yo quería, siga con la presentación. sí, yo quería llevar otro ejemplo de la fe tan grande que el ser humano debe tener hacia Dios, porque no es creer en Dios, no es ir a la iglesia, como le dije ahorita, no es predicar el evangelio, no es decir yo fui a tal sitio y le oré a tal persona. No, la fe se tiene que demostrar con hechos. La fe, hermanos, tiene que ser demostrada. Y mira, otro ejemplo de fe que le vamos a dar esta noche es Job. Es uno de los libros preferidos míos de la Biblia, Job. Ese hombre fue tentado por el propio Satanás. Gloria a Dios. O Lucifer, o como ustedes le quieran llamar. Y Dios le dijo a él, porque Job era un fiel seguidor de Cristo y de Dios, y Job nunca le falló. Y Satanás quiso tentarlo y Satanás quiso ser casi como el mismo Dios, porque, pues, no sé, celos, envidia, por lo mismo que siempre pasa, anyways. Y a él, mira, ahí está mi siervo. Ahí está mi siervo Job. Ve, Gloria a Dios. téntalo, tócalo. Si tú logras que él me niegue a mí una sola vez, yo te voy a dar a ti lo que tú estás pidiendo. Pero ¿qué pasó? Que Job era un fiel servidor de Dios. Y Job nunca lo negó. Aun cuando Job perdió hijos, esposa, casa, dinero, le dio lepra, Job estuvo en la tierra arrastrado, como decimos por ahí. Como dicen por ahí, tocó fondo. Pero él nunca, hermanos, nunca negó a Dios. Gloria a Dios. Él renegó de él mismo, del día en que él nació. Él renegó de todo, menos de Dios. Y se vio tentado hasta por su propia esposa de negar de él. Y no le digo que no flaqueó, porque sí, hubo momentos en que Job flaqueó. Pero ustedes saben que Dios estaba ahí. Y él sabía que Dios estuvo ahí en todo ese proceso. Y él nunca lo negó. Gloria a Dios. Uno de los versículos que yo quiero leerle de Job está en Job 1:21. Aleluya. En Job 1:21 usted va a encontrar estas palabras. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Ese es Job Gloria a hablando. Dios. Y hermanos, venimos al mundo sin nada y nos vamos a ir sin nada. No tengamos miedo de perder o tener o dejar de tener, porque Dios siempre nos va a proveer. Aleluya. Así, en la prueba más difícil, Dios nunca nos abandona. Como le dije ahorita, a veces son pruebas que el mismo Dios nos pone a probar nuestra fe. Gloria a A Dios. probar nuestra fe. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe. Y lo del granito de mostaza lo pueden encontrar en Mateo 17:20. Y dice así, se lo voy a leer. En Mateo 17:20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará. Nada os será imposible.
Gloria a Dios. Con fe, con un granito. Él solamente está pidiendo un granito de mostaza, que es una cosa de nada. Que ustedes tengan de fe. Eso es todo lo que Él está pidiendo. Él no está pidiendo mucho. Pero Él quiere ver que ustedes tienen fe, aunque sea un poquitito de fe. Gloria a Pero que Dios. tengan fe, hermanos. No podemos vivir creyendo que todo el tiempo Dios nos los va a poner en bandeja de plata y nosotros vamos a vivir como príncipes y reyes y nunca vamos a tener una calamidad. Aleluya. O vamos a pasar por un mal momento en nuestra vida. Gloria a Dios. Yo estuve leyendo hace unos meses atrás un libro que se llama Crónicas de una madre ungida por Dios. Y eso es una historia de la vida real. Le pasó a una mujer que perdió su primer hijo, el hijo más pequeño lo perdió su segundo hijo y perdió a su esposo. Y es una historia de la vida real. Y ella hoy en día le sirve al Señor. Usted se imagina perder toda su familia poco a poco. Un año perdió un hijo, un año después perdió otro hijo y un año después perdió a su esposo cuando lo tenían todo. Y aún así seguir sirviéndole al Señor. No es fácil, los caminos del Señor no son fáciles. Uno no puede decir que porque yo vine al Señor, el Señor me va a tener a mí en una cunita de oro y me lo va a dar Gloria todo. a Dios. Y yo voy a vivir feliz y nunca voy a pasar una necesidad o nada. No, en todo momento tenemos que creer en Él y tener fe. No solamente predicar la palabra, sino tener fe, tener fe. No, nosotros no necesitamos un templo grande para llevar la palabra, eso es ambición. Pero si usted empieza en un cuartito llevando la palabra y tiene fe en Dios y esa palabra va llegando, ese cuartito se puede convertir en un gran templo. Pero usted tiene que tener fe en Dios, no en el ser humano, no en el hermano, no en aquel, en Dios. Gloria a Dios. Yo Aleluya. tengo otro versículo que le quiero leer también, que es uno de mis favoritos. Es Filipenses 4, 11 al 13. Este es uno de mis favoritos. Esto a mí me encanta, este versículo, porque yo lo leo y yo creo que es como mi vida. Y se lo voy a leer. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Cuando Aleluya. ustedes estén en una situación difícil, hermanos, léanse en esos versículos. Léanse en Filipenses 4, 11 al 13. Yo lo leí desde el 8 hasta el 13. Y eso le da fortaleza a uno para seguir, porque cuando en mis tiempos de juventud yo no tenía nada. Yo llegué en mi tiempo a pasar hambre. Yo no tenía nada. Cuando yo criaba a mis hijos, hubo momentos en que yo no tenía nada en mi casa. ¿Y quién sabía? Solamente Dios. Gloria a Dios. Porque yo sé que Él fue el único que estuvo ahí conmigo y nunca me desamparó. Aleluya. La gente me decía, oh, qué flaca tú estás, oh, qué flaca. Sí, sí. Pero no preguntaban por qué.
¿Necesitas algo? ¿Estás bien? ¿Y los nenes? No, nadie. Solamente Dios estuvo ahí conmigo. Y yo nunca perdí la fe. Y nunca dejé de sonreírme. Nunca dejé de tener un rato agradable. Nunca dejé de estar alegre. Gloria a Dios. Y sí me criticaban, pero yo sabía mi situación y Dios también. Santo eres Dios. Y parte de mi historia, muy pocos la conocen. Pero no fue fácil. Y yo sé que Dios estuvo conmigo. Una vez, yo me acuerdo, estábamos en Puerto Rico. Y yo era la chofera. Y una de mis hermanas me dijo, ay, Sandy, ten cuidado. Y yo, no te preocupes, que Dios nos carga aquí. No vamos a tener un accidente. Porque Dios nos lleva en la palma de la mano. Él es el chofer de este carro. ¿Y ustedes saben por qué? Porque yo tenía que ser la chofera, guiar en Puerto Rico, que guían al estilo vaquero, para arriba y para abajo. ¿Y qué fue lo primero que yo hice? Encomendarme a Dios. Y pasamos anécdotas, pero gracias a Dios llegábamos a nuestros destinos sanas y salvos. Gloria a Dios. Y llegamos de Puerto Rico a Estados Unidos todos sanos y salvos. Pero hermano, nunca debemos perder la fe. Miren, nosotros tenemos que seguir, no importa la situación, no importa las circunstancias. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir creyendo en ese Dios que es el único que siempre va a estar con nosotros. Es el único. Y nunca debemos perder la fe. No podemos decir yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Cuando nos vemos en una situación difícil, tenemos miedo de no tener nada en la alacena, tenemos miedo de pasar hambre, tenemos miedo de no tener dinero en el banco, queremos tener dinero siempre en el banco. ¿Y tu fe dónde está? ¿Y tu fe dónde está? Tantos temblores que hay, Dios nos está poniendo pruebas, hermanos. No podemos decir, hoy creo en ti. No podemos decir, ay no, Dios mío, que no tiemble. Y mañana irnos a meternos en una barra, a beber. No estoy criticando al que toma, pero no podemos olvidarnos de Él. No podemos tener temor hoy porque tenemos una situación difícil y mañana olvidarnos de Él porque esa situación se nos arregló. No podemos, hermano. Igual que todo lo contrario. No podemos estar bien con Dios cuando todo nos va bien. Y cuando todo nos va mal, perder la fe. No podemos. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que creer en Él. Y si hoy nosotros nos arrodillamos porque tenemos una necesidad, mañana cuando estemos en bien, también tenemos que orar. Gloria a Dios. Todos los días. Todos los días. Yo había veces que no dormía, hermano. Yo no dormía de sol a sol. Yo me acostaba ya a las 7, como dicen los boricuas, con las gallinas, ya yo estaba durmiendo. Me despertaba a las 8, 8:30, 9, y ya no dormía. Pero tenía esa fe y esa confianza de que Dios me iba a sacar de ahí. De mi situación con mi hijo. Que mucha gente conoce esa historia. Y ya mi hijo, gracias a Dios, con todo su pasado, con todo lo que hizo, mi hijo está muy bien.
Gracias a Dios, porque esta madre nunca dejó de orar y pedir y creer en Dios y en el buen corazón que yo sé que mi hijo tiene. A pesar de todo, yo nunca perdí la fe. Y seguí creyendo en Dios y seguí orándole y pidiéndole por ese hijo. Nunca tampoco lo rechacé, porque él es mi hijo. Nunca tampoco le di la espalda ni lo dejé en la calle, porque es mi hijo. Y yo sé que Dios estaba con él, porque yo pedía por él y pido todavía por él. No podemos perder la fe. No podemos. Tenemos que creerle a él. Tenemos que creerle a él. No sé si mi esposo tenga otra palabra que decir. Yo lo único que tengo son unas palabras, ¿verdad? Creo que estamos llegando ya al final. Casi. Y yo las palabras que las tengo, vuelvo y reitero, es que Dios lo que quiere es una fe auténtica, una fe limpia, no una fe de los labios para afuera. Como yo acabo de decir ahorita y mi esposa pues acabo de decir ahora en su, ¿verdad? Su vida, su situación, y en lo que el ejemplo, uno de los ejemplos que nosotros cogemos de la Biblia, ¿verdad? Que habla es el de Abraham que da su único hijo, ofrece lo único que tiene, ¿verdad? Eso es una fe auténtica. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Acordémonos que la Biblia se está cumpliendo, pero con todo y con eso Dios tiene el control. Con todo y con eso Dios puede tener misericordia de nosotros. Pero nosotros tenemos que demostrarle fe. Porque cuando Él venga a buscar esa iglesia sin mancha y arrugas, no es nada más por la gente que dijo que yo creo en Dios, yo tengo fe, yo leo la Biblia, yo asistí todo el tiempo al templo, yo no fallé un día al templo, yo oraba, yo ayunaba. Usted puede hacer todo eso. Pero como dije ahorita, pregúntese dónde está su fe y a qué nivel está su fe con Dios. Porque eso es lo que lo va a salvar. Su sinceridad, su autenticidad. Y eso es lo que yo quería decir, ¿verdad? Aparte de que mi esposa me dijo a ver qué yo tenía que decir. Es eso. Lo que nosotros estamos tratando de llevar aquí es un entendimiento de que si nadie estaba claro o no entendía o de la manera que yo había oído la palabra, ¿verdad? No entendió, pues nosotros tratamos de llevarlo lo más simple que nosotros podemos y lo mejor que nosotros podemos. Y nosotros tenemos fe también, fíjense, ¿sabes? Que nosotros mismos nos ponemos en ejemplo, que tenemos fe de que nosotros vamos a mejorar, de que Dios nos va a llevar donde Él quiere llevarnos a nosotros, que Él nos va a poner al nivel que Él quiere que nosotros estemos. Y por fe, nosotros vamos a llegar ahí, por persistencia, por querer, por hambre de hacerlo. Porque para esto hay que tener hambre, hay que tener fe. Y si yo creo en Dios, y si yo tengo fe en Dios, yo sé que Él me lo va a cumplir. Porque Él no me puso a mí aquí simplemente porque yo tenía un capricho o porque yo tenía una idea, no. Créame, esto no fue idea mía. Esto no fue idea mía. Esto no fue que yo lo soñé un día y al otro, no, esto no fue idea mía. Y todavía nos queda la emisora, que estamos ya está todo ready para la emisora. Si Dios lo permite, este lunes vamos a tener la apertura de la emisora. Y no es fácil, el trabajo es duro, hay que trabajar duro, es mucho trabajo, pero por fe yo sé que nosotros vamos a poder, porque Él no te da carga que tú no puedas hacer o cargar. Él no lo va a hacer. Si Él me pone en eso, yo sé que yo puedo. Yo sé que nosotros podemos. Y como dijimos al principio,
se salve 1 millón, 2 millones, 3 millones, 20 millones o una persona. Amén. Amén. Que nos vean 176 personas, tengamos 176 views, nos vieron 176 views. Amén por eso. Como nos vio una persona, amén por eso. Gloria a Dios. Nosotros no estamos aquí en competencia, ni nosotros estamos aquí en quién nos ve más y quién nos oye más, no. Según Dios obra en nuestros corazones, allá afuera hay alguien que necesita. Allá afuera hay alguien que tiene miedo o ha sido sufrido o ha sido maltratado. Y su corazón le va a decir dónde hay sinceridad y Dios lo va a llevar ahí. Dios lo va a llevar ahí. Lo bueno que Dios tiene con nosotros es que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Que Él sabe nuestras necesidades, nuestras dolencias, nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestras impotencias. Él las sabe y Él las suple como tal. Eso era lo que quería decir. Yo quería sí añadir algo, lo que nos pasó esta mañana. Que nosotros estábamos, bueno, donde nosotros vivimos aquí hay un parking lot, es un overflow, donde pues la gente estaciona sus carros porque no tienen estacionamiento al frente de sus casas o tienen más de un carro y no tienen donde parquearlo, solo parquean ahí. Ayer pusieron unos signs en los carros que teníamos que mover los carros que estaban en el estacionamiento porque iban a pasar la máquina, a cortar la grama y al parecer pues estaban muy pegados a la orilla y no pueden pasar la máquina. Ok, nosotros movimos los de nosotros pues pensando que era que teníamos que sacarlos. Cuando vamos en la mañana y nos quedaban 2 carros más por mover, que fuimos a moverlo, encontramos un muchacho. Ok, pues movimos los carros de nosotros. Cuando nos dimos cuenta había una mujer con él y supuestamente pues era madre e hijo. Y no, él era yerno de ella. El yerno, ok, yo no hablé mucho con ella, mi esposo sí. Era el yerno de ella y la estaba ayudando porque el carro parece que llevaba mucho tiempo parqueado ahí, no prendía y tenía una goma vacía. Cuando terminamos nosotros de mover los carros de nosotros, ella, pues vamos bajando y vamos pasando por al frente de donde ellos estaban. Y mi esposo me pregunta, ¿los ayudo? Como él es mecánico, yo le digo, bueno, pues sí. Y nos acercamos y le preguntamos si necesitaban ayuda. Ella dijo, bueno, estamos tratando de prender el carro y ellos estaban arreglando la goma vacía con un fix of flat. Y yo, ok. Nos quedamos ahí hablando con ella. El muchacho pues prendió el carro, lo lograron prender. Cuando vimos que ella no tenía cómo llenar su goma, pues mi esposo le ofreció llevarse el compresor del aire que él tiene para llenarle la goma. Se la llenamos la goma, prendimos el carro y todo. Mi esposo se fue a dar la vuelta en el carro porque el carro de ella tiene un problema en una de las gomas. Por esa razón ella lo tiene parqueado ahí. Pues ella me está diciendo a mí, oh, gracias, muchas gracias. Pues nunca esperaba yo que me viniera alguien a ayudarme y qué sé yo. Y me dijo, Dios manda ángeles. Yo le digo a ella, no son ángeles. Dios manda bendiciones a la gente de buen corazón. Y a lo mejor hoy usted necesitó esta bendición, que nosotros pasáramos porque fue de casualidad y usted estuviera aquí necesitándonos y Dios nos puso en su camino para ayudarla. Y ella se veía que ella estaba como bien afligida. Llorando. Estaba llorando. Y yo, pero,
¿Qué puede causar tanta aflicción en una persona? Porque es una buena persona, es una persona buena de corazón. Pero parece que ya las situaciones que ella tiene en su vida son tantas que ella ya no aguanta más. Y la alegría de ella fue tanta que ella nos dijo a nosotros, ay, yo no tengo mi cartera conmigo. Y yo le digo, ¿pero para qué? Ella me dice, para pagarle. Y yo, no nos tiene que pagar. Acuérdese, son bendiciones. Y así como esta bendición le llegó a usted hoy, mañana no puede llegar una a nosotros. No se preocupe, no nos pague, no es importante. Lo importante es que usted prenda su carro y lo mueva para que no le den un ticket o no lo saquen. No sé qué es lo que la oficina hace con estas situaciones, porque nunca nos había pasado. Pero así es, hermanos. Y cuando usted vea una necesidad en una persona, ayúdela. Ayúdela. Demuestre que su fe en Dios es más grande. Si usted tiene $5 en su bolsillo y usted ve a una persona pasando hambre, mira, sáquelo y déselo. Que usted no sabe si esa necesidad que usted está cubriendo hoy, Dios se la va a cubrir a usted mañana en otra necesidad que usted tenga. Uno no debe perder la fe. Uno no debe guardar para uno lo que es de Dios. Gloria a Dios. Y otra anécdota también que me pasó, pero esto me pasó años atrás. Yo todavía no conocía a mi esposo. Mis hijos y yo acostumbrábamos a ir a Conérico a visitar la familia de mis hijos. Pues fuimos ese weekend y cuando veníamos bajando de Conérico en la 222, vimos y una señora, el carro se le había metido en el bache. Y esa señora estaba con 2 niños pequeños, uno creo de 2 añitos y uno de 3 o de 4. Y yo miro a mi hijo y mi hijo me dice, mami, vamos a ayudarla. Y yo le digo, ok, pero ¿cómo vamos a hacer? Porque había una nevada y había bache y el carro estaba estoqueado, no salía. De mami, pero vamos a ver, maybe si yo la empujo, el carro, ok, pues vamos a tratar. Nos bajamos y la ayudamos. Y la señora, la sacamos el carro. Mi hijo tenía unos tenis nuevos que se les embacharon y jamás y nunca lo pudo volver a usar. Y mi ropa, estábamos, anyways. Y le logramos sacar el carro. Esa señora estaba tan contenta que hasta lloraba. Y ella me dice, sacó su chequera y me dijo, ¿cuánto es? Y yo le dije, no, yo no quise cobrarle. Yo le dije, no, usted sabe que Dios manda ángeles a ayudar a las personas en necesidad de buen corazón. Y ella me dice, ¿cómo? Yo sí. Oh, Dios te bendiga, miles de bendiciones. Y mi hijo, mami, pero ¿por qué no le cogiste el cheque si mis tenis, que podíamos comprarme unos tenis nuevos? Y yo, no, mi hijo, no. Porque cuando uno hace una buena obra, uno no cobra. ¿Tú sabes de dónde vienen las bendiciones, hijo mío? Del cielo. Del cielo vienen. Nosotros hicimos una buena obra y a lo mejor mañana tú vas a necesitar X o Y protección o X o Y necesidad vas a tener que cubrirla, o yo o tu hermana, pues así tenemos. Y nos fuimos. Seguimos nuestro camino como si nada pasó. Hermanos, nosotros no podemos guardar para nosotros lo que es de Dios. Y la fe que nosotros ponemos en Dios, que decimos que tenemos en Dios, tenemos que vivirla, demostrarla. No es solamente tú leer la Biblia y pararte allí en un podio, yo no sé, y hablar la palabra como un papagayo y no vivirla. Hay que vivir la palabra. Y la fe en Dios hay que demostrarla. Yo por mí terminé. Bueno, pues hemos llegado al final de este estudio. Espero que en Dios, espero que hayamos, ¿verdad? Llegado a
quien lo haya necesitado espiritualmente, como Dios quiere que cada persona, ¿verdad?, se adjudique a la palabra. Y qué tema más bonito hoy de la fe, ¿verdad? La verdadera fe en Dios. Y la palabra nos dice que tenemos que vivir de fe. Tenemos que vivir de fe, pero auténtica. Hemos llegado al final y espero que, ¿verdad?, nos sintonicen el viernes. Mi esposa y yo vamos a tener otro estudio a las 7 y el sábado no vamos a transmitir a las 7 porque tenemos un compromiso familiar y estamos en si vamos a hacer una noche de oración el sábado. El viernes les dejaremos saber si vamos a poder, queremos hacerla y vamos a ver si podemos hacerla el sábado. Estoy todavía en eso, ¿verdad? Esos trámites los tenemos en palabra, en las manos del Señor, que nos alumbre y que nos diga, ¿verdad?, que igual podemos hacer el sábado, porque a las 7 no vamos a poder transmitir. Con eso dicho, ¿verdad?, pues creo que me va a tocar la oración a mí, ¿verdad? Por primera vez me va a tocar a mí y ¿verdad?, que Dios ponga las palabras que sean necesarias y que sean las correctas para despedir esta transmisión. Santo Dios, hemos llegado al final de este estudio santo, que hayamos podido llegar a esas personas que necesitaban esta palabra, que necesitaban este conocimiento. Señor, te pido que lo bendiga y que bendiga a las personas que estuvieron con nosotros y que cubra la necesidad de lo que nosotros hemos hecho de esas personas con la fe. Mira en el tiempo que estamos viviendo, Señor, que lo más que necesitamos es tener fe en ti, en encomendarnos a ti, Señor, porque solo tú, Rey, puedes darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos, tanto esa sabiduría, esa inteligencia y ese conocimiento, Señor, de llegar a ti por la palabra, Señor, de vivir la palabra por ti. Mira a mi esposa, mírame a mí, a mi familia, a esas familias, Señor, que algunos están en la palabra y otros no, ese sufrimiento, Señor, rompe esa cadena, Señor, donde todo el mundo empieza a tener fe genuina en ti, auténtica fe, Señor, que crean en ti, que acepten que tú eres el único Dios, que eres el Rey de nosotros. Santo Jesús, te lo pido en tu nombre santo, Señor. Amén. Amén. Nos veremos el viernes a las 7 de la noche, si Dios lo permite. Tengan buenas noches, bendiciones, Dios los bendiga y será hasta el viernes. Y no se olviden, hermanos, de nunca perder la fe. Dios los bendiga. Bye bye.